Sacaría con matar el tiempo, discutiendo en cosas que jamás han de cambiar. Se hace muy necesario el tiempo, cuando de verdad lo sabemos ocupar. Nuestras almas se cansan cada vez que corrimos sin dar con el cielo. Oh sí, nuestras almas se cansan, escasean las fuerzas, porque de pronto olvidamos cuál es el destino. En Jesucristo a mi vida, y libérame pronto de este cuerpo que es moribundo. No dejes que Él me atormente pensando en las cosas que no son de Dios. Se quedará tu barco navegando en las aguas perdidas que llenan los mares como en los desiertos. Podrás andar muchos años, pero nuestro rumbo nos lleva hasta Dios. Everybody. Sé que Dios nos dará una bendición, que venga a tiempo el verano, con su sol radiante, impregnándonos de Él. Quiero andar por las calles, recogiendo las brisas que deja caernos. Muy buenas tardes, que la paz y la gracia del Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Alabamos al Señor en este hermoso y bello día 2 de febrero del año 2020, día miércoles, maravilloso día, en que estamos en su presencia una vez más. Agradecemos al Señor porque nos ha guardado, nos ha cuidado, a pesar de nosotros mismos. Él ha hecho su maravillosa, preciosa y benefactora obra. La obra más grande que ser alguno hizo fue librarnos de la condenación eterna, y Él pagó con su vida para rescatar nuestra vida por la eternidad. ¿Ya? Vamos a invocar el nombre del Señor en oración. Padre amado, gracias por tu amor, tu bondad, tu misericordia, tu gracia, tu perdón. Gracias por la vida, gracias por la salud, gracias Señor por el día. Gracias Señor por este momento glorioso en que podemos encontrarnos nuevamente con tu palabra todos juntos, y ayúdanos Señor, y te pido que sea de mucha edificación para cada uno de tus hijos. Te damos la gloria y las gracias por Jesucristo nuestro Señor. Amén, amén. Bien, quiero agradecer al Señor porque el día domingo pasado pudimos participar de la mesa del Señor, presenciar, guardando, usted sabe, los reglamentos, y también estuvimos también a través de la plataforma de, ¿cómo se llama? Por Zoom, ¿ya? Y los discípulos estaban muy contentos, la mayoría, por haber visto el rostro de nuestra amada hermana, la joven Andrea Visiere. Bueno, yo a ella la conozco de chiquitita, de pequeñita ya, así muy, muy pequeñita. Y es lindo verlos en el Señor ahora, que quieren buscar del amor, la presencia del Señor en sus vidas, obedecerle y saber que vamos rumbo a la eternidad con el Señor nuestro Dios, ¿ya? Así que qué lindo ha sido todo, y qué bueno es este refrigerio espiritual, el comer el pan y tomar el vino, ese poquito de vino nuevo, vino fresco, vino recién hecho, que simboliza el cuerpo del Señor Jesucristo, sin pecado, ya que el pan es sin levadura,
Pero si alguno no sabe hacer el pancito, yo digo igual es un acto de fe, puede tomar cualquier trocito de pan pequeño y consagrarlo al Señor como símbolo del cuerpo del Señor, porque la mesa del Señor es un símbolo que nos recuerda que el Señor murió por nosotros y se hace muy fuerte ese recuerdo, esa memoria en que Él prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo, hasta el fin del tiempo. Y ese vino, ese sorbo de vino que nos recuerda el derramamiento de su sangre. Así que, hermanos, siempre glorioso, siempre lindo, siempre bueno, un acto tan sencillo de recordar la muerte del más grande de los grandes. Ya, vamos a pasar inmediatamente entonces a un repaso, a un pequeño repaso de lo que son el estudio del libro de Apocalipsis. Lo que primero vamos a ver, vamos a mirar, son las promesas que le hace a las 7 iglesias. Ya sabe que hay 2 iglesias que no tienen reprensión, que le da solo reconocimiento el Señor por la obra que ellos hacen. Entienda, la salvación no es por obra, porque el ser humano es incapaz de hacer una obra que le pueda salvar. Algo muy fuerte que dice el profeta Isaías, el Espíritu de Dios hablando por Isaías dice: si bien todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia y nuestras maldades nos llevaron como el viento, ¿ya? Cuando nosotros conocemos al Señor, conocemos su santidad, se ha revelado a nuestras vidas, a nuestro espíritu, realmente podemos ver la grandeza, la santidad extrema de nuestro Dios. No hay palabras que puedan expresar la grandeza, la limpieza, la inocencia de nuestro Dios, que es culpado todos los días por el mundo ateo y por el mundo progre, que sencillamente creen que descubrieron la rueda al decir que Dios no existe y cosas así. Pero ya se acerca muy pronto el día en que todo el mundo verá que lo que la Biblia decía era verdad, ¿ya? Que es verdad. Entonces vamos a ver el repaso. La primera iglesia es Éfeso, ¿ya? Si usted mira el capítulo 2 en el versículo 7, dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿Ya? Un día vamos a hacer un estudio de los 3 paraísos. Existen 3 paraísos en la Biblia, ¿ya? Pero no es el momento de explicar, porque nos saldríamos del tema y la digresión no sería una pequeña digresión, sino que sería una desviación del tema, no así una desviación doctrinal de ninguna manera, ¿ya? Entonces dice que al que venciere le dará a comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. Ese árbol ahora está en el cielo, está en la habitación de Dios, y le dará a comer, porque recuerde que cuando Adán cayó en pecado, todos nosotros caímos con él. El pecado de Adán fue un pecado federal que nos representa a todos los seres humanos, y todos quedamos bajo pecado, todos. Solamente hubo uno que vino sin pecado, que es el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque el pecado no se transfiere por medio de la madre, el pecado se transfiere a la humanidad por través de los padres, ¿ya? Y como María quedó esperando a su hijo encinta al santo ser llamado Jesús, entonces Jesús no tenía pecado, no tuvo pecado, porque fue engendrado por el Padre a través del Espíritu Santo. Cosa que hacen mofa las personas que están ciegas espiritualmente, que están bajo el yugo del diablo, se mofan de estas cosas, ya del nacimiento virginal del Señor Jesucristo y de la preñez virginal de María, o Miriam, el verdadero nombre de la madre terrenal de Jesús. Entonces todo ser que nace bajo pecado. Todos nacen bajo pecado, todos, sin ninguna diferencia, ¿ya? Entonces, el hombre fue echado del huerto de Edén y había querubines
Es decir, estos seres magníficos, creados, bellos, bellos, que andaban con una espada de fuego para que el hombre no volviera al paraíso a comer del árbol de la vida. ¿Se imagina que fuéramos seres que no tuviéramos al Señor y viviéramos eternamente? Yo siempre lo he comparado con un pozo séptico lleno de gusanos. Así sería la vida humana, sin morir y vivir con pecado en la sangre. Dios es sabio, Dios lo hizo muy bien al negarle la entrada al hombre cuando había pecado, se había alejado de Dios. ¿Ya? Porque ni el mismo Satanás tendrá vida eterna, pero sí existencia eterna. No es lo mismo existir eternamente que vivir. El símbolo de vivir la vida es maravilloso, es linda, es magnífica la vida. Vivir es precioso y sobre todo vivir eternamente con Dios. Pero vivir sin Dios eternamente solo es existir. Es ahí donde está la soledad, la amargura constante, por haber cerrado el corazón y los ojos a ver la gloria de Dios, a que Dios se revelara en nuestras vidas. Entonces, acá dice que el que venciere, Dios le dará a comer del árbol de la vida que le fue prohibido a Adán. Árbol de la vida. ¿Correcto? La segunda iglesia, que es la iglesia de Esmirna, en el capítulo 2, el versículo 11 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Por qué? Porque la primera muerte nos ha tocado a todos. Yo no sé cuándo me tocará a mí. ¿Ya? Yo más anhelos que vivir, más tengo el anhelo de estar con el Señor, que el Señor venga. Más que vivir. ¿Ya? Porque vivir esta vida, estamos cada día arriesgando alejarnos de Dios. Por eso debemos aferrarnos a Él, porque Dios ha decidido tomar nuestra mano y no soltarnos. Pero si nosotros insistimos en soltarnos de la mano de Dios, sufriremos la segunda muerte. La primera muerte es necros. El que muere en Jesucristo se va, su espíritu vuelve a Dios, el alma se va a la habitación de Dios. El alma son los sentimientos, las emociones, somos lo que somos sin cuerpo. Pero la persona que no tiene a Jesucristo cuando muere se va al infierno espiritual. Al infierno espiritual. Solamente su alma, porque el espíritu vuelve a Dios que lo dio, pero el alma, el ser humano, queda en un estado de depresión, de horror, de soledad, de neuralgia, no sé cómo llamarlo, pero lo peor pasa al alma, porque no quiso la salvación a través del Salvador, Jesucristo nuestro Rey. Entonces aquí dice que el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. La segunda muerte no tendrá potestad sobre nosotros. ¿Cuál es la segunda muerte? Ser separados de Dios e irse con cuerpo a existir al lago de fuego y azufre eterno. Esa es la segunda muerte, y tú ni yo lo sufriremos si es que vencimos, como dice el versículo 11. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. La promesa a la tercera iglesia, en este caso a Pérgamo, ¿ya? Pérgamo, cuando la iglesia se une al Estado, es torre y gamo, matrimonio, ya lo hemos explicado muchas veces. Pero como yo tengo una obsesión por explicar hasta que la gente dice ya aprendí, seguimos hasta ahí. Entonces dice en el versículo 17, el 2:17, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido. ¿Qué es el maná? El maná que cayó en el desierto cuando Israel no tenía comida. Entonces la palabra maná significa ¿qué es esto? Es una pregunta, ¿qué es? ¿Vieron algo que cayó como escarcha? Dice que las semillas eran como semillas de cilantro, o sea, las hojitas como cilantro, pero era blanco, porque simbolizaba a Jesús, que es el pan de vida.
Entonces dice que Él le dará a comer del maná escondido, ¿ya? Y le dará una piedrecita blanca, y en la piedrecita blanca escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Esa piedrecita blanca se la daban los jueces en algunos lugares de Oriente cuando el hombre era declarado inocente en algún juicio. Y le pasaban una piedra, y el hombre abría la mano y veía una piedra blanca, que significaba que había sido absuelto, perdonado o declarado inocente. Y el Señor a nosotros nos declara inocentes porque los pecados nuestros cayeron sobre Él. Él los lavó, Él tomó nuestro lugar. Aleluya por eso. La cuarta promesa a la cuarta iglesia es a Tiatira, ¿ya? El versículo 26 dice, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. ¿Qué te parece? Tú y yo, unos pobres seres humanos, pecadores, rumbo al infierno, que Él nos perdona y nos hace preciosas promesas tan grandes de que nos dará autoridad sobre las naciones en el milenio. Gobernaremos en el milenio. Gobernarás tú una ciudad, una nación, vastas regiones, no lo sabemos, pero gobernaremos, dice, sobre las naciones. Si tú crees esta palabra, bendito eres. Si no la crees, eres una pobre persona que es más digno de la conmiseración de todos. ¿Ya? Entonces le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro. ¿Entiende? Y además te dará la estrella de la mañana. Te dará a Jesús por compañía eterna. Hoy hay cosas que no nos caben en la cabeza. Por eso que el apóstol Pablo, cuando fue arrebatado al tercer cielo, porque hay tres cielos: el primer cielo es este cielo, el cielo astral, el cielo de los astros, de las estrellas, de las nubes, este cielo que está aquí, este espacio. Ese es el primer cielo. El segundo cielo ya es espiritual. Ahí habitan los ángeles de Dios y los demonios, que ellos nos ven, nosotros no los vemos. Pero el tercer cielo es la habitación de Dios, y ahí nos llevará con Él a su habitación. Y Pablo dice que fue arrebatado al tercer cielo, ¿ya? Y dice que oyó cosas inefables que no le he dado al hombre expresar. Mira, junta todas estas promesas que vamos viendo y tú te encuentras con algo que no podemos entender a cabalidad. Vida eterna en maná escondido, autoridad sobre las naciones, escaparemos de la segunda muerte, comeremos el árbol del fruto el fruto del árbol de la vida. Y acá al mensaje a Sardis, que es la iglesia protestante, pero que no se ha convertido realmente, es el evangelio sin convicción, sin poder, sin fe, solamente humanismo, mundanismo, que todo lo racionaliza, que quiere darle una explicación a todo lo que Dios hace, y eso es imposible. ¿Cuál es la promesa que le hace a Sardis? Ahí en el capítulo 3, en el versículo 5 dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, santidad eterna, será vestido. No me puedo vestir yo de santidad, solo Dios lo hace. Toda verdadera santidad viene de Dios. Por eso que el hombre no puede autosantificarse, ni autoalabarse, solo disponerse a que Dios lo haga. ¿Ya? Y dice, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Los ángeles sabrán que tú eres un hijo de Dios, porque el Señor mismo les señala, Él es mi hijo. Y obviamente te asignará un ángel que te cuidará hasta que el Señor lo permita. Vamos a la sexta iglesia. El mensaje a Filadelfia. El capítulo 3, versículo 12 dice, al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Ya vimos
que no hay templo en el cielo, que el templo es Dios, que el templo es Dios. Estaremos ahí firmes con Él eternamente. En realidad la promesa es para la iglesia. Las 7 iglesias son la iglesia perfecta de Dios y todas las promesas son para todos los hijos de Dios. Entonces dice, y nunca más saldrá de allí, y escribiré el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Jesús tendrá un nuevo nombre. Dios se llamó Yahweh, o el Yo Soy, durante la dispensación de la ley. Cuando viene la dispensación de la gracia, se llama Yeshua HaMashiach, que es Dios hecho hombre. Jesucristo significa Yeshua HaMashiach en griego. Y Yeshua HaMashiach es en hebreo. Entonces se le llama Jesucristo. Entonces, ¿cuál será el nombre nuevo de Jesús? Ya lo hemos adelantado de alguna vez. Puede que nos equivoquemos, pero no creo que sea tan lejano. Por los siglos de los siglos le llamaremos el Todopoderoso. Amén. Todopoderoso. Y a la iglesia tibia, a la cual no le da ninguna alabanza, solamente advertencias, consejos, y si cambian, si le abren el corazón, le hace una promesa. 3:21, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Alguien dijo que Dios no comparte su gloria con nadie. Exactamente. Dios no comparte su gloria con nadie. Pero sí, ahora no la comparte, ni la compartió. Pero sí la compartirá en la eternidad. Nos sentaremos con Él en su trono. Ahí lo dice. ¿Lo crees? Yo lo creo. Lo creo con todo mi corazón. De que el Señor no está esperando que pequemos para castigarnos. Porque su gracia nos perdona. Pero la gracia no es libertinaje. Cuidado, que hay mucha gente que está viviendo peor que el mundo. Y está en las iglesias y dice, no, si el perdón de Dios, la gracia de Dios. No han entendido, ya saben lo que dice el Judas, el hermano de Jesús, cuando escribe antes de Apocalipsis. Porque hay algunos que toman la gracia de Dios por libertinaje. Y no es libertinaje. Somos libres, no libertinos, como dijo alguien por ahí. Somos perdonados. Estamos bajo la gracia, pero eso no nos debe permitir que nos pongamos muy graciosos y estemos de lleno en el pecado, porque Dios nos dio la gracia, la libertad. El Espíritu Santo nos lleva a la santidad. Amén. Nos lleva a la santidad. Ahora vamos a pasar al capítulo 4. Capítulo 4. Aquí hay unas cosas bastante interesantes y son muchos los misterios que caen. Dice en el 4. Después de esto, después de ver a Jesús, ¿cierto? Las cosas que fueron lo que eran, luego las que son el periodo de la iglesia en el cual todavía estamos, digamos, todavía estamos dentro del versículo 22 del capítulo 3, por decirlo, ¿ya? Pero ahora entramos a las cosas que son después de estas. ¿Por qué? Vamos a leer del 1, el versículo 1, completamente el 1. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Gloria a Dios por esto.
Si vamos al versículo 19 del capítulo 1, Apocalipsis 1:19 le dice a Juan antes, escribe las cosas que has visto. Cuando se le aparece el Señor en el capítulo 1. ¿Ya? Y luego le dice, y las que son el periodo en que estamos en la iglesia, y las que han de ser después de estas, lo que aún no viene. ¿Cómo empiezan las cosas que serán después de estas? Con el arrebatamiento de la iglesia. Aquí, en este versículo, la iglesia es arrebatada. Cuando oyó la voz como de trompeta que escuchó antes, le dijo, sube acá. Ahí en ese instante ocurre este milagro, este fenómeno maravilloso, el fenómeno más espectacular que la historia divina y humana registran, aparte de la presencia de Jesús en nosotros, este tipo del arrebatamiento. Acá. Le dice, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas, las que aún no vienen. Este es el arrebatamiento de la iglesia, hermanos. ¿Y por qué dice la voz como de trompeta? Quiero que vamos a 1 Corintios capítulo 15. Ya le doy el versículo a nuestro hermano para que lo plasme por ahí. Primera de Corintios, capítulo 15, se me pegan las hojas, usted sabe. Ya. Dice, $15.50 al 52. 15:50 al 52. Dice, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. $51. He aquí os digo un misterio, con gallito y todo. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Aquí tengo que aclararle algo. De aquí se toman los testigos de Jehová, uno de los versículos que se toman y otro que se escribió 1000 años antes del Señor, por ahí por Eclesiastés, para decir que el alma queda inconsciente, que el alma no va al infierno. Eso se llama psicopaniquismo, ¿ya? Que es una desviación de la fe, porque la Biblia está llena de relatos que hablan de que las almas van a un lugar cuando mueren sin Jesucristo. ¿Ya? Es el cuerpo. Aquí lo dice, está hablando, mire, si usted lee el capítulo 15 completamente, se va a dar cuenta que está hablando prácticamente del cuerpo, de la muerte, de la resurrección, pero está hablando del cuerpo, no está hablando del alma aún. Entonces acá dice en el 51, digo un misterio, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. ¿Por qué Pablo escribió esto? Porque Pablo tenía la esperanza de estar vivo cuando el Señor viniera a buscar a la iglesia, la arrebatara y transformara los cuerpos. Pablo lo sabía muy bien. Y Pablo lo entendió muy bien. Y por eso quedó plasmado esto. Ahora, quiero que vamos a Primera de Tesalonicenses. ¿Ya? Primera de Tesalonicenses.
Por aquí está, capítulo 4, versículo 16 y 17. Dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y Juan dice, y oí una voz como de trompeta, la misma voz que me dijo, sube acá. Hermanos, ahí habla del arrebatamiento, el capítulo 4:1. Y aquí está hablando del arrebatamiento. Y dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Hay hartos versículos que hablan del arrebatamiento de la iglesia. Y por todo lo que nos hemos metido la palabra, el arrebatamiento viene antes que comience la tribulación. Un periodo terrible de 7 años que tendrá 3 años y medio de engaño y 3 años y medio de franco terror. Terror extremo. Cosas grandes y preciosas que sucederán en la tierra, que Dios hará, pero lo más grande que Dios hará un juicio terrible sobre este planeta. Entonces acá en el versículo 1 dice, lo repetimos, lo hemos repetido, ¿cuántas veces, cierto? Volvamos a leerlo, 4:1. Después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. 2. Y al instante yo estaba en el espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Señores de la diversidad, señores LGBT que el Señor ama mucho, porque el Señor amó al mundo. Jesús murió por ustedes, pero el arco iris no les pertenece, porque el aspecto de nuestro Dios es pero de una belleza. Y Juan, con su lenguaje humano, lo único que pudo decir, vi esto, esto y esto. Cosas inefables. Y el Señor le permitió escribir algo, dar una pequeña luz. Y luego el Señor en el diluvio envió el primer arco iris que se viera en la tierra. Sí, usted dirá, claro, es un fenómeno lumínico con las partículas de agua que queda en el aire, descomposición de la luz, todo lo que usted quiera, pero es el pacto de Dios con los seres humanos que el Señor no destruirá la tierra con un diluvio, no será con agua, será con fuego. Entonces ustedes no tienen derecho a usar el arco iris, porque el arco iris no es para los caprichos, para dejarse llevar por las hormonas desordenadas y para cometer las más terribles aberraciones que llegan a la presencia del Señor como un mal olor. Sepa que la iglesia, los cristianos no les odian a ustedes. Nosotros les advertimos que si ustedes no se arrepienten, darán cuenta a Dios, y aunque ahora se rían, viene el tiempo, muy pronto, en que se darán cuenta que lo que decían los cristianos y lo que la Biblia decía era una suprema, terrible, preciosa verdad para nosotros y espantosa para la humanidad que se va a perder. Viene una hora de prueba terrible. Viene una hora
y la gente no quiere darse cuenta. La gente ignora al único agente del cielo, la única agencia en la tierra es la iglesia del Señor. Y la central es la presencia, la habitación de Dios. Y nosotros tenemos el deber de predicar el evangelio del Señor. Hablar a las personas, aunque nos cierren las puertas, aunque muchos se alejen de nosotros y muchos se alejen de ti porque les predican la palabra, no importa. Lo que importa es que tú no estés mal con nuestro Señor, que estés en obediencia. Ya. El trono es establecido en el cielo. ¿Correcto? ¿Y qué es lo que ve? Juan ve a Dios. Juan ve a Dios. ¿Ya? Y dice en el 4, alrededor del trono había 24 tronos. Y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro sobre sus cabezas. ¿Quiénes eran esos 24 ancianos en los tronos? Dicen los que saben que 12 de ellos representan a las 12 tribus de Israel, que fueron el pueblo de Dios durante muchos siglos. Y los otros representan a los 12 apóstoles del Cordero de Dios, los apóstoles del Señor Jesucristo. ¿Y por qué ancianos? Porque la palabra anciano significa el que llegó primero, no en tiempo, sino que maduró. Y el ancianado significa autoridad. Por eso usted debe tener amor, debe tener aprecio, orar por los ancianos de tu iglesia. Obispos o pastores, da lo mismo, se les llama ancianos, obispos o pastores. Anciano se le llama presbiterio en griego. También es una palabra de raíz latina además. A los pastores se les llama en griego poimen, que son los que cuidan el rebaño. Y la palabra obispo significa episcopos, que es el hombre o los hombres que supervisan el rebaño, los pastores, los obispos o ancianos. Y están representados en estos 24 tronos. ¿Ya? ¿Y por qué están vestidos de ropas blancas? Es el ropaje que el Señor da a la santidad con la que viste a sus hijos, a su pueblo, a su iglesia, con las que vistió a los varones que representan a las 12 tribus de Israel. Ya. Y dice que coronas de oro en sus cabezas. Coronas de oro en sus cabezas. Las coronas son los premios que el Señor dará por haberle servido a todos sus hijos. Y estos tienen coronas de oro, porque también habrán coronas de otro tipo, diademas, joyas de corona, porque el oro representa la realeza divina, representa la divinidad, porque es el metal más noble y que no es dañino. Es un metal dúctil que es bueno que es suave para trabajarlo, junto con la plata. Pero estos tienen coronas de oro en sus cabezas. ¿Correcto? ¿Y dónde están? En el cielo. Porque aquí el arrebatamiento ya fue, aún no ha sido. Son las cosas que vendrán después del periodo de la iglesia. Aquí la única parte en que aparece un vestigio de iglesia es en el capítulo 4 y 5. Pero de aquí no aparece más la iglesia, ni se nombra más la iglesia del Señor, hasta que aparece en el capítulo 19, viniendo con Jesús a reinar y a vencer a la batalla de Armagedón, la guerra contra Gog y Magog. ¿Ya? Y dice,
Y delante del trono, en el 6, había como un mar de vidrio semejante al cristal. Era como un mar de vidrio semejante al cristal. O sea, un mar, dice, grande, ancho, maravilloso, maravilloso, que parece de cristal. Yo a veces procuro imaginarlo, porque lo veremos. Los que tienen mala salud, tranquilos, tranquilos. El Señor te puede sanar en esta vida, pero te aseguro que tendrás sanidad completa y total cuando transforme nuestros cuerpos y si nos morimos, cuando nos resucite. Santo es su nombre, por los siglos de los siglos. ¿Ya? Ahora vemos el versículo 5 que se me pasó. Dice, y del trono, del asiento de Dios, salían relámpagos y truenos y voces. Y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Amén. Vamos a dejar aquí este estudio porque es bastante apasionante todo lo que nos está mostrando la palabra del Señor. ¿Ya? Amado Rey, muchas gracias por la vida, por tu inmenso amor, por tus obras poderosas, portentosas, porque eres bueno y porque nos abres, Señor, el conocimiento de tu palabra. Nos permite vislumbrar así a medias, bien pequeñito lo que tú eres, porque no cabe en nuestra mente lo que veremos, de lo que seremos testigos. Aquí estamos viendo, Señor, cuando tú ya tienes a tu iglesia contigo arrebatada. Y solo te pido que des sabiduría a mi vida, entendimiento y sabiduría a mis hermanos. Y sobre todo aumenta nuestra fe, la cual se desarrolla con el ayuno, Señor. Aumenta nuestra fe para creer estas cosas. Porque si hay alguien que no miente y no mentirá jamás, eres tú, oh Dios. Por eso te damos gracias. Y rogamos siempre por tu dirección. Te lo pedimos en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Amén. Muy bien, que la paz del Señor Jesucristo llene sus vidas y sus corazones. Amén. Nos estamos viendo. Shalom. El domingo habrá reunión solo presencial, pero si alguien quiere repasar los estudios y todos los temas que estamos haciendo, lo puede ver el próximo domingo o nos puede llamar y capaz que conversemos un ratito también. No sabemos cómo, si es posible. La paz del Señor es con ustedes. Amén. Gracias. Me despierto, a veces me despierto en medio de esta gran necesidad de hacerte mirar, cómo poder cambiar el rumbo de mi vida lleno de conformidad. No comprendo cómo el alma puede mantenerse firme a la deriva cuando el cielo deja de alumbrar. No me dejaré vencer del miedo, ni vivir de mis propios anhelos. Dejaré que el río de tu amor y tu perfecta voluntad